En la región y en el mundo, Venezuela, las particularidades de Estados Unidos, sus elecciones próximas, el caso de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el tema español. Ayer gana el PP nuevamente, pero no tiene la cantidad de diputados para hacer gobierno, para hacer mayoría. En fin, hay una serie de temas sumamente interesantes y tenemos a la persona adecuada, Iván Ernesto Gatón, que es experto en estos temas internacionales, negocios internacionales, y maneja con maestría estos asuntos. Buenas tardes, bienvenido. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, el panorama está tan complejo que está muy bueno. Sí, ustedes tenían un tema fuera del aire, que era la debacle del sistema partidario por el tipo de personas que están allí. Entonces siempre hay que ir a los clásicos. Cuando usted chequea a Platón siempre hablaba de que una élite tiene que gobernar. ¿Por qué? Porque no todo ser humano tiene la capacidad filosófica, intelectiva. Por ejemplo, me comentaba el doctor Manuel Herrera, quien estuvo en el año 1970 con 22 jóvenes que encabezaba el doctor Antonio Abreu Flores Tonito, que visitaron China para un entrenamiento, pero el PRD, no como partido comunista, sino una excepción que hizo Mao Zedong de invitar a un partido socialdemócrata. ¿Pero para qué fueron ellos allí? Era para que aprendieran política. ¿Por qué? Porque el poder es tan inflamable en gente sin preparación, en gente que no tienen vocación de servicio, que están deshumanizados, cuya naturaleza es el poder para hacer más recursos, que el político lo primero que tiene que hacer es humanizarse, y eso lo conlleva o lo permite la filosofía y la literatura. Esa debacle que vemos aquí hoy fue lo que sucedió en Reino Unido. Tener a un jefe de Estado como Cameron, irresponsable, que se pone a jugar con fuego, dejándose llevar de que si las masas van y votan, entonces nosotros vamos a tener la solución del problema. Unas masas que no tienen la mayoría, más información sobre lo que implicaba el Brexit que las que tienen del último reality show que está pasándose en Reino Unido, una masa que está más pendiente a telenovelas, una masa que está más pendiente al consumo y luego existo. Entonces usted como político no tiene la capacidad de pensar y de ir 5, 10 pasos hacia adelante para poder dirigir. Entonces el problema... Que había ganado las elecciones. Sí, pero que la estupidez llega a rasgos infinitos, porque cuando usted tiene poder, la arrogancia se lo lleva. Entonces hay que tener cuidado. El mundo, hay un grupo de enganchados a política, que todo esto vino como parte de un diseño que viene desde la escuela de von Hayek y que sigue con Friedman, que es la escuela neoliberal. Sí. Y ahí es que ellos fagocitan los partidos políticos y comienzan a incluir gentes de ellos. Esto no es un proyecto de ahora, esto es un proyecto viejo. Y de ahí viene el proceso de desideologización de los partidos políticos mezclado con la corrupción. Y eso es lo que permite el colapso de la civilización occidental. ¡Bien! Enumeremos, ya citaste dos casos. Bien. La falta de David Cameron. La falta de liderazgo de David Cameron y los errores de David Cameron. Pero si pudieras enumerar, ¿qué otras cosas incidieron en que votaran por la salida de la Unión Europea? Bueno, y el impacto inmediato que esto puede tener. Hay un efecto que se le acuña a que, bueno, ahora nosotros, los británicos, que hemos siempre tenido el orgullo de haber sido el reino del librecambismo y que de cada 4 seres humanos uno era súbdito de la reina Victoria y que nosotros dominábamos todo el planeta y que nos dábamos el lujo de decir que hemos llevado el darwinismo a su más alta expresión, e incluso hundiendo a la India, la industria textil de la India, cortándole el dedo pulgar a las mujeres de la India para que no utilizaran la rueca, y así la industria textil de Manchester irse por encima, llegar a la China y hacerle la guerra del opio, es decir, venderle opio a los chinos para entonces yo tener un balance comercial positivo
Eso fue lo que hizo ese Reino Unido. Entonces, ese Reino Unido viene y entra entonces otra cuña en el tema del Brexit que le lleva pánico a todo el mundo. El segundo nombre más conocido en Reino Unido es Mohamed. ¿Y cómo no se va a llamar Mohamed si en Pakistán el idioma oficial no es el urdu, sino el inglés? Porque usted dominó Pakistán, usted dominó la India. ¿Cómo usted no quiere inmigrantes si esos fueron los países que usted colonizó? Y de ñapa, usted se está quedando viejo. Usted necesita juventud que le sustituya. Y ahora el cuco son esos seres inferiores, negros y mulatos, que hemos hecho hasta un diseño semántico en el idioma para que se sientan no solamente inferiores, sino que tienen que esperar la vida que viene para ser iguales que nosotros. Entonces, ¿cómo imaginarse el futuro de la Unión Europea sin Gran Bretaña y viceversa? Sin los hijos de la Gran un poco Bretaña. Cuesta arriba porque estamos ante un hecho que nunca había ocurrido. Existen quienes entienden que quienes decidieron ese futuro son las personas más envejecientes, que por ende no van a pagar la consecuencia, y sobre todo las personas más empobrecidas. Pero con una juventud adocenada. Con una juventud adocenada y que hoy en la juventud ganó. Y que hoy de hecho pero hay un problema. Una juventud adocenada, nihilista, que no le dan la participación real y efectiva en la política, porque los ideales, eso es lo último que ahora mismo está contando, porque estos problemas políticos que tiene el mundo en la actualidad no pueden verse solamente desde una perspectiva. Esto hay que verlo sistémicamente. Por eso hay que referir que quizás la persona que mejor nos ha caído en el planeta por ser un hombre sensato y que oxigena y que dice no, el problema está en el sistema, es el Papa Francisco, porque hay un problema de que hay gente en el Estado que no tiene visión histórica ni del momento en el cual están viviendo. Y el mundo, a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, dejó a todo el mundo descolocado. Y por eso, cuando se le dio la primacía en ese momento a todos los valores de Occidente y dejaron que las teorías de Fukuyama y el fin de la historia arrasaran, ¿qué hicieron? La codicia se los llevó. Y el equilibrio que teníamos en el planeta a partir de la Segunda Guerra Mundial en el Consejo de Seguridad se rompe con la guerra de Irak, y la guerra de Irak paradójicamente es la que hace que Rusia y los países como Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua, por el subión de los precios del petróleo de $9 a 150, se pongan del otro lado y el ambiente geopolítico cambia totalmente. Pero precisamente se quedó detrás. Se quedó detrás. Pero precisamente, Iván, las cosas se pusieron más difíciles porque el capitalismo triunfó sobre el socialismo, y lo que se esperaba, el lógico razonamiento, era que se humanizara ese sistema capitalista. Ocurrió todo lo contrario, se puso más inhumano, los gobiernos han ido debilitándose, el ejercicio de la política y del político se ha ido debilitando al extremo que hoy el mundo lo gobiernan en verdad no gobiernos, sino las grandes corporaciones. Y esto que tú has dicho de Reino Unido es válido para Francia, es válido para los Estados Unidos. Y viene Huntington y se inventa aquello de la guerra de las civilizaciones. No, es por el choque de las civilizaciones. Sí, pero no es por ahí que prende. No es por ahí que prende. La pregunta que te quiero pedir que me desarrolles, ¿hacia dónde, cómo tú ves el futuro inmediato o a mediano plazo del proyecto Unión Europea, con los problemas que ya tiene el Reino Unido con su salida, pero ahí está Escocia, ahí está Francia, y los europeos perdieron tiempo en crear el sentido de pertenencia al proyecto europeo. Al no hacer esto, estos elementos que tú has mencionado brillantemente, pues han agravado la situación. ¿Cómo tú ves esto a mediano plazo? ¿Por qué Freud y Einstein intercambian comunicaciones sobre el suicidio de la razón europea y el tánatos, la muerte, que acabó con Europa, con una primera puesta en escena con la Primera Guerra Mundial,
y luego la Segunda Guerra Mundial, que era la consecución de la primera, los nacionalismos. Dicen que es la misma. Los nacionalismos. Claro. En Europa, esa razón se suicidó, y esos fantasmas que a través de la unión del acero y el carbón, porque hubo un momento en el cual, cuando los alemanes le quitan Alsacia a los franceses, ¿saben lo que hicieron? Le dijeron, pero Francia, déjale eso a los alemanes, que yo te voy a dar a Túnez. Y les regalan Túnez, como que el mundo se podía estar dividiendo como si fuesen agentes inmobiliarios. Como dividieron Medio Oriente. Como dividieron Medio Oriente en los acuerdos Sykes-Picot. Y como dividieron África, también. Que la geografía no es como se ve diseñada en el África. Usted lo nota que en el Congreso de Berlín, Otto von Bismarck decía, ¿usted quiere un río? No, pero yo le pongo el río. ¿Usted quiere una montañita? No hay problema. Y el rey Leopoldo de Bélgica dice, no, yo quiero mi finquita particular, que va a ser la República del Congo, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados, y Bélgica con 40,000 kilómetros cuadrados, y eliminó una matanza, un holocausto de más de 2 millones de congoleses. Entonces usted ve que esos fantasmas del nacionalismo en Europa siempre estuvieron allá a lo bajo. Lo vimos con el Tercer Reich. Sí. Todo eso resurge. De ahí que este elemento, ese escenario es de una bomba de Hiroshima. No hay algo peor para una crisis económica acentuada por nacionalismos que usted agregarle incertidumbre política. Y sin líderes. No con la solvencia testicular, porque eso no se resuelve con eso. Eso se resuelve con visión de largo plazo. Usted está hablando de nacionalismo, y los nacionalismos se basan en intereses económicos. O sea, el nacionalismo son los Krupp fabricando con el acero los cañones con los que bombardeaban, ¿verdad? El cañón Bertha, bombardeando París. Sí. Entonces, se habla del nacionalismo y solamente se ve la superestructura, la parte de arriba, para achacarle al nacionalismo los males. No son los males, no son los nacionalismos. Los males son los que sustentan los nacionalismos, que son las burguesías de los países, que ahora, como Pablo ha dicho, ya ni siquiera existen esa burguesía, porque desaparecieron para dar paso a todos estos consorcios que son los que están dominando el mundo. Ya ni las burguesías nacionales existen. Sí, pero que en base a eso es que usted tiene la situación de Cataluña. Sí. En base a eso es que usted tiene la situación en Escocia. En base a eso es que usted tiene a Irlanda. Todos sabemos que la estructura de élites comprometidas con el desarrollo nacional fue eliminada, porque ese proyecto lo que ha buscado es, sobre todo, borrar la visión antropocéntrica, es decir, esa visión de que el hombre es el importante, el individuo es el importante, y por eso es que los jesuitas católicos, a través de su editora Salterrae, comenzaron inmediatamente con el fenómeno de la globalización neoliberal, y eso lo decía el Papa Juan Pablo II. ¿Qué tipo de globalización estamos llevando? ¿Cuál? ¿Esa es? La de la deshumanización. La gran enfermedad de la civilización actual es la inhumanidad, como dice Pablo, un capitalismo salvaje de sálvese quien pueda, pero incluyendo el medio ambiente, llevárselo de pero es que no es sostenible el medio ambiente con ese sistema. No es sostenible. Pero el asunto es peor. El sistema capitalista a mediano plazo no es sostenible con la agresión que tiene que hacer al medio ambiente para mantener el ritmo de producción que estas clase media y clase alta insaciable consumen. Es un problema más grave todavía y va a explotar. Gastón, aterricemos a nuestro escenario, al hemisferio americano, donde tenemos conflictos significativos. Por suerte parece que salimos de lo de Colombia, pero vamos a ver el tema de la OEA. Tu opinión respecto de la OEA. La OEA está en una seria crisis existencial en este momento. Tu opinión. Decía una señora de Monteplata, la OEA no son 3 letras del alfabeto. No, la OEA ha servido para muchas cosas. Conté 20 países a favor de no, lo que pasa es que la OEA es la idea más genial que puede tener imperio alguno, de tener la forma de convalidar cualquier acción en su territorio y saltarse el Consejo de Seguridad. Fue algo que no hicieron los rusos. Cuando se da la invasión del 65 a República Dominicana,
y se invoca que hay que buscar el capítulo 7 de la carta. Dicen, no, espérate, que eso es un problema que se resuelve a través de un organismo regional que es la OEA. Cuando llega el gobierno de Ubico, la dictadura de Ubico allá en Guatemala, que entonces vienen y Juan José Arévalo dice, espérate, vamos a hacer una reformita agraria aquí. Pero ¿qué pasa? John Foster Dulles, secretario de Estado, es decir, el canciller americano, Allen Foster Dulles, jefe de la CIA, y Middleton, que era el asistente del encargado de asuntos sudamericanos, eran accionistas de la United Fruit Company. ¿Y qué hacen? Apoyan el golpe de Estado, pero entonces el pobre Jacobo Arbenz, que siguió las doctrinas de Arévalo, dicen, pero oigan, yo estoy haciendo una reformita agraria, y se va a la OEA. Y en la OEA, oiga esto, en la OEA lo que hacen es que le dicen, no, esto hay que llevarlo al Consejo de Seguridad, pero ya por Guatemala, con el apoyo de Trujillo, Castillo Armas se había entrado, sí, y al hombre lo quitaron del gobierno. Entonces, esa OEA tiene un pasado muy ominoso, sí, porque hubo un problema serio con la invasión a Santo Domingo en el 65, y es que países de la región dijeron, pero tenemos que invocar que el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca de la región, que se hizo con el Tratado de Río cuando la Segunda Guerra Mundial, prevé que ningún país de la región puede atacar a otro país, y Estados Unidos no pidió permiso ni en la ONU, y aquí se fue solo, y ya lo que nosotros vamos a hacer como FIP es a convalidar una invasión. Claro. Ahora, el futuro de ese organismo... Pero para terminarle la idea, para que usted vea lo que es la geopolítica, porque a veces pensamos que el río Sama es el Potomac. Sí. Porque la geopolítica funciona de otra manera. ¿Qué hicieron entonces? Un gobierno como el gobierno de Arturo Illia en Argentina se opone y le dice al jefe del ejército, Juan Carlos Onganía, que cuántos soldados necesitaba. Y Onganía dijo, un regimiento, 500 hombres, 400 a 500 hombres. Le dijo, no va un solo soldado. A los pocos meses, Onganía le da un golpe de Estado a Arturo Illia. Es decir, que las implicaciones geopolíticas que tienen los acontecimientos que ha permitido la OEA le desencadenan a usted en que Raúl Cedras le da un golpe de Estado a Aristide, y cuando dicen, no, pero esto hay que mandar soldados a Haití, dicen, no, pero ya no es por la OEA, porque cayó el muro de Berlín, vamos a llevarlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces se diseña el 11 de septiembre del 2001, el día del atentado en las Torres Gemelas, con la presencia de Colin Powell en Lima, una carta que se llama la Carta Democrática Interamericana, el único instrumento jurídico vinculante para preservar a los gobiernos de los golpes de Estado. Y entonces ahora el secretario de Estado, el secretario de la OEA, que es secretario, no jefe de la OEA, llama a aplicar el artículo 20, por primera vez en la historia de la OEA, para ayudar a derrocar a un gobierno legítimamente elegido, y se atreve a decirle al jefe de un Estado que es parte del organismo que él pertenece, a usted le guste o no, dictadorzuelo. ¿Qué está sucediendo entonces? Que usted está frente a un organismo que, de ser el organismo que sea el interlocutor válido, deja de serlo, y ahora tenemos que el día de hoy dice la oposición venezolana que no vuelve a República Dominicana. Sí. Dicen que todo ahora lo va a hacer a través de la OEA, pero la mayoría de los países de la OEA aprobaron en Santo Domingo una resolución en contra del secretario general de la OEA, con una OEA que el Comité Interamericano de Derechos Humanos va a tener que despedir el 42% de su planilla, porque ni Brasil, ni Colombia, ni Ecuador, la mayoría de los países, ni siquiera Estados Unidos lo reconoce. La OEA está en una seria crisis, sí, señor, muy seria, porque toda institución necesita la legitimidad, y ha ido perdiendo legitimidad. Iván, creo que, escúchame que vuelva de nuevo al tema europeo. Creo que hay algunos aspectos sobre la salida de Inglaterra de la Unión Europea que no terminamos de entender. Lógicamente, habrá muchas cosas que irán más o menos ofreciendo una explicación del impacto que tiene esa medida. Pero, visto por ti, ¿cuáles son los
las implicaciones directas a corto plazo que tiene la salida de Inglaterra de la Unión Europea hacia adentro y hacia el continente para europeo. Nosotros. Bueno, para la República Dominicana lo primero es que más del 60% de las exportaciones de banano orgánico de la República Dominicana van al mercado inglés. Además de las exportaciones de banano orgánico, nosotros tenemos aguacate, tenemos mango. El príncipe Carlos come mango dominicano. Sí, orgánico. Entonces estamos hablando. ¿De San Cristóbal el mango, por casualidad? Me parece que es de Baní. Gracias, Iván. Pero ellos van a seguir comprando. Por eso es que Carlos es tan desabrido. Por ello van a seguir comprando mango. Mientras tanto, mire, explícanos. Mientras tanto hay un asunto, el acuerdo de asociación europea. Ajá. Entonces, República Dominicana, difícilmente la CARICOM, que siempre ha tenido problemas con nosotros, va a permitir que son miembros de la Commonwealth y van a poder seguir manteniendo su esquema preferencial. Si salen, eso mismo es el acuerdo de asociación que era EPA antes. Eso es. ¿Y cómo se va a hacer ahora? Porque si ellos salen, República Dominicana en el largo plazo, porque la salida no va a ser tan rápida, podría verse afectada. Ahora, los países del Caribe, porque los ingleses fueron muy astutos, se inventaron el tema ese de la Commonwealth. Entonces, con la Commonwealth, entonces ellos van a poder tener ese acceso al mercado. Pero la tasa preferencial, la compra, o sea, no es lo mismo vender mediante un acuerdo que vender de país a país. No, porque le van a poner inmediatamente aranceles. Automáticamente en el largo plazo le van a poner aranceles. Tendría Dominicana que hacer una negociación directa con Gran Bretaña. Esa es la dificultad. Esa es la dificultad. Hacer una especie de TLC con Gran Bretaña. Para los países que no son miembros de la Commonwealth, la situación va a ser difícil. Como nosotros en el largo plazo, no ahora. Nos quedan 8 temas y 3 minutos. Sí, entonces, un asunto importantísimo. Ampliaron el canal de Panamá. Es decir, que barcos mercantes de gran calado van a tener acceso del Pacífico al Atlántico, abaratando el transporte, quitándonos a nosotros una ventaja comparativa, que somos la puerta del continente. ¿Qué va a significar a mediano plazo esto del canal de Panamá? Nos va a ayudar, porque ya Punta Caucedo invirtió 1.500 millones de pesos en un dragado para ampliar el lecho marino, para aprovechar esos barcos de gran calado, porque nosotros fuimos bendecidos con la posición geográfica. Para desde aquí, con las navieras, pelearse un poco para conseguir más buques que dejen aquí. ¿Y el de Cuba? El de Cuba, ahí está Brasil, el de Mariel. Sí, pero hay un asunto que hay que seguir reconociendo. La infraestructura vial cubana es pobrísima. Nosotros tenemos la mejor quinta infraestructura de toda la región. Y eso se va a tomar mucho tiempo para que Cuba pueda llegar a tener la infraestructura que nosotros tenemos. Ay, gracias. Final, el caso de España y el Brexit. Bueno, con relación a España y el Brexit, hay que ver. Sí, tiene, de alguna forma u otra, tiene su influencia. El hecho de que usted tenga. Unida ahí, ¿podríamos esperar un efecto dominó en Escocia y en Cataluña, por ejemplo? Y le agrega lo de Rajoy. Sí, mire, todo esto lo que lleva es a una situación de incertidumbre, que es lo peor que puede suceder en la política. Y entonces ustedes ven a un Rajoy que se va a tener que aliar al PSOE, increíblemente. Pero el PSOE no lo quiere. No, pero no, lo que pasa es que aquí el peligro es todos contra Podemos. E incluso la señal más clara del efecto de ese muchacho, Pablo Iglesias, en la política española, es que hoy Rajoy lo imitó vistiendo. Rajoy no usó ni saco ni corbata, se puso una camisita y se puso el unos país jeans. Editorializó llamándole de ultra izquierda a Podemos. Para que ustedes vean. Podemos perdió. Pero un asunto es perder 1 millón de votos y otro es quedar y desplazar al PSOE. Pero es una cuestión de simbología. No. Se queda en la segunda. Sí. Doña Consuelo, dígame. Mire, usted sabe que Podemos es una espina para todo el sistema tradicional político europeo, porque demuestra que ese bipartidismo que ha existido en la mayoría de esos países ya se rompe. Si hubiese sido Pablo Iglesias de otra forma y no tan altanero en las elecciones pasadas, hubiera
ahí hubiera pasado cualquier cosa. Pero hay un asunto, doña Consuelo. Lo que pasa es que lo que hablamos de las corporaciones, el diario El País editorializó varias veces hablando de Podemos como un partido de extrema izquierda. Y el país sabe que eso no es así. Lo que pasa es que le pichó el juego a su padre fundador, que es el PSOE, desde el gobierno de Felipe González. Así es. No somos tan inocentes. Pero hay un asunto también, pero hay un asunto importante para nosotros tener en cuenta, es que en Europa, contrario a lo que nosotros pensamos, el nivel de corrupción llegó a un nivel tal de usted poder escuchar al presidente al jefe del Estado español, es decir, al presidente Rajoy, decirle a Bárcenas, que está involucrado en todos los negocios turbios del mundo, oye, aguántate que yo te voy a sacar. Sí, es cierto. Es decir, cuando un jefe de Estado le graba una conversación telefónica con alguien que está metido en un lío de corrupción, señores, es que la corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis. Los únicos que le han puesto coto a esa corrupción ahora mismo son los chinos, que Xi Jinping dijo, 0 amante, 0 jugar golf. Y el primero que lo descubre, se va del gobierno. Oye, me secan los gobiernos. Gracias, Iván Ernesto Gatón, experto en asuntos Brasil, el Congreso de Brasil es peor que Gracias, Dilma. Iván. A usted. El Congreso de Brasil no es peor que Dilma, el Congreso de Brasil. Bueno, eso es paradójico. Los corruptos acusan a la que no es corrupta. Cami fuera Maurice. Es un genio. Tú eres amigo.